Lo primero al comité organizador por haberse acordado de mí, por haberse acordado de mí y darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Como muy bien se comentó, ahora mismo estoy trabajando en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal en La Princesa, en Madrid, pero apenas llevo 5 semanas. En los últimos 6 años he estado en el Imperial College London, que es donde he realizado todos los trabajos que paso a presentar a continuación. Como se ha dicho, yo soy un investigador básico y estoy muy interesado en el estudio de las células dendríticas del sistema inmune. Y nos gustan las células dendríticas porque son las células profesionales presentadoras de antígeno más potentes que existen. Son las únicas que pueden hacer presentación antigénica a los linfocitos T naïve y además determinan el tipo de respuesta inmune que vamos a establecer, ya sea una respuesta inmune activa o de tolerancia. Es por ello que a mí me gusta decir que son un poco como el Master Yoda de nuestro sistema inmune, porque son las educadoras, las controladoras, las maestras de nuestro sistema inmune. Y tienen tal poder, porque cuando hacen la presentación antigénica, como vemos aquí, a una célula dendrítica interaccionando con 2 linfocitos T, les entregan 3 señales diferentes. La primera señal es el antígeno que han captado, antígeno foráneo, frente al que hay que hacer una respuesta inmune activa. La segunda señal se refiere a la presencia de moléculas coestimuladoras como CD40, CD80, etc. Y la tercera señal se refiere a la producción de citocinas proinflamatorias como IL-12 o reguladoras como IL-10. Y la combinación en intensidad y calidad de estas 3 señales es la forma que el maestro tiene de decirle a los linfocitos qué hacer, respuesta o tolerancia. ¿Cómo funcionan? Pues muy sencillo. Cuando se encuentran un antígeno foráneo, este antígeno foráneo seguramente se ha derivado de un virus, una bacteria patógena o incluso un proceso tumoral, así que establecen una respuesta inmune activa frente a este antígeno extranjero o foráneo. Pero esto es muy peligroso porque en el intestino las células dendríticas están continuamente expuestas a antígenos foráneos, derivados de los nutrientes y de la flora comensal. Por tanto, por oposición a las células dendríticas del resto de nuestros tejidos en el intestino, cuando se encuentran estos antígenos nuevos, antígenos foráneos, deben establecer los mecanismos de la tolerancia inmunológica porque se trata de nutrientes y bacterias. Es decir, son reguladoras por defecto en el intestino. ¿Y cómo lo consiguen? En primer lugar, porque tienen una expresión disminuida de los toll-like receptors, con lo cual no pueden identificar a las bacterias fácilmente. Pero además tienen una expresión disminuida de las moléculas HLA clase 2, la señal 1 de la presentación antigénica, señal disminuida de marcadores de coestimulación, señal 2 de la presentación antigénica, y una producción aumentada muy grande para producir, una capacidad muy grande de producir citocinas reguladoras como IL-10, de forma que establecen así los mecanismos de la tolerancia inmunológica frente a los antígenos foráneos, pero inocuos, de la dieta o la flora comensal. Pero el sistema es dinámico y necesitan, obviamente, mantener la capacidad de disparar una respuesta inmune activa cuando, por ejemplo, existe una bacteria invasora, ya sea una salmonela, una E. coli entropatogénica o un proceso tumoral. Y son muy buenas, excesivamente buenas, en mantener este delicado balance entre inmunidad y tolerancia en el tubo digestivo, en un ambiente tan rico de antígenos. Por eso me gusta decir que son como el Master Yoda del sistema inmune, pero no son perfectas y a veces se equivocan. Y cuando se equivocan, el balance se rompe. Y el balance se rompe, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, donde se equivocan y reconocen al gluten de la dieta como un antígeno de peligro al mostrar un exceso de inmunidad, o en la enfermedad inflamatoria intestinal, donde hacen una respuesta inmune activa frente a nuestras bacterias. Pero ahora bien, un exceso de tolerancia por parte de las células dendríticas también es malo, porque, por ejemplo, en los procesos tumorales, las células dendríticas son tolerogénicas y no son capaces de identificar el tumor como un antígeno de peligro. Es por ello que en el 99 o 98% de nosotros, o de vosotros, porque el servidor es celíaco, consiguen mantener este delicado balance. Y para ello, las células dendríticas necesitan establecer un diálogo activo con la microbiota. Hemos dicho que las células dendríticas son reguladoras, pero para ser reguladoras necesitan establecer un diálogo con las bacterias de nuestro tubo digestivo. De hecho, los ratones germ-free, es decir, que no tienen bacterias en su tubo digestivo, en primer lugar, sus células dendríticas no son reguladoras y además estos ratones tienen un sistema inmune inmaduro y espontáneamente desarrollan un sistema de colitis muy agresivo que puede incluso resultar en la muerte de los ratones. Esto nos confirma que realmente las células dendríticas tienen que hablar con las bacterias para establecer los mecanismos de tolerancia.
Sobre esto, pues ahora mismo es un hot topic, obviamente. Sabemos, por ejemplo, que en el colon tenemos 10 veces más bacterias que el número total de células en nuestro organismo. Nos superan por un término de 100 veces cuando hablamos de genes y son aproximadamente 2 kilogramos de nuestro peso, ¿de acuerdo? De hecho, un colega me dijo una vez si realmente somos humanos o somos simplemente una multibacteria andante. Sabemos además que este diálogo está afectado en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, donde las células dendríticas reconocen de forma aberrante a las bacterias. Estos pacientes, como vemos aquí, tienen una composición alterada de su microbiota, pero es que no solo es eso. Todos estos son diferentes genes descritos que confieren susceptibilidad a la inflamación intestinal, como NOP2, CARD15 y muchas otras moléculas. ¿Vale? Todas estas moléculas se expresan en las células dendríticas y están implicadas en su capacidad para reconocer a las bacterias. Ahora bien, cuando hablamos del diálogo de las bacterias con el tubo digestivo, con las células dendríticas, nos olvidamos de una cosa, de nuestra preciosa capa de mucus. La capa de mucus en el colon tiene una capa externa, donde habitan las bacterias, y una capa interna, que es estéril. Este es el tamaño de una bacteria y el tamaño de una capa de mucus. Para que os hagáis una idea, si lo trasladamos a escala humana, las bacterias están a 200 metros de las células dendríticas. Con lo cual, cuando empezamos este proyecto nos planteamos ¿y cómo se establece este diálogo si nunca están en contacto las células dendríticas y las bacterias? Es por ello que nos planteamos que quizás la regulación por parte de las células dendríticas desde las bacterias es a través de factores solubles. Y para ello nos centramos en un modelo de Lactobacilli plantarum, porque es un probiótico. Es, de hecho, la bacteria del ácido láctico con el genoma más grande que existe, con lo cual tiene una enorme capacidad de adaptación. Allá donde hay seres humanos y productos lácteos, tendremos el E. plantarum, y en consecuencia es una de las bacterias del ácido láctico más estudiadas, si no la más estudiada, y hemos identificado numerosas de sus proteínas. Cuando empezamos este proyecto, entonces, nos planteamos que si este diálogo es mediado por factores solubles, estos factores solubles de las bacterias probablemente sean proteínas. E hipotetizamos que estas proteínas deberían, obviamente, ser resistentes a las proteasas del tubo digestivo, como pepsina, tripsina y quimotripsina. Así que estudiamos la presencia de puntos de corte en las proteínas producidas por L. plantarum para estas proteasas. Y todas las proteínas que hemos identificado estaban llenas de puntos de corte para estas proteasas del tubo digestivo, como vemos aquí. Pero la proteína D1 de L. plantarum nos llamó inmediatamente la atención, porque en el centro de la proteína tenemos un dominio enorme resistente a proteolysis por parte de las enzimas del tubo digestivo. Este dominio está compuesto de 66 residuos, aproximadamente 7 kilodalton, y más del 50% de su composición es serina y treonina, por lo que lo bautizamos originalmente como Serine Threonine Peptide, o STP, para los amigos. Hicimos un protocolo de biología molecular básico, clonamos esta proteína para obtener, en primer lugar, STP recombinante, 99% de pureza, libre de LPS, y también un anticuerpo específico frente a STP. Y lo primero que estudiamos, pues, muy bien, hemos identificado esta proteína, ¿y qué? Esta proteína la tenemos realmente en el tubo digestivo. Hicimos un abordaje muy sencillo, hablamos con los clinicians y les pedimos muestras de colon que cultivamos inmediatamente en medio de cultivo y determinamos por Western blot la presencia de STP en los sobrenadantes de cultivo. Como control negativo, obviamente, usamos el medio de cultivo solo y sobrenadantes de cultivo de muestras de biopsias de piel. Esto es un Western blot representativo de varios experimentos independientes. El medio de cultivo solo está aquí, todas estas son uniones inespecíficas, pero podemos ver cómo encontramos STP en numerosos sobrenadantes de colon. Es decir, STP, de hecho, lo encontramos en el 80% de los controles sanos que estudiamos en su colon, sin diferencias en el colon proximal y distal. Pero lo verdaderamente interesante es que STP no estaba en las biopsias obtenidas desde la piel, ni en las biopsias que habíamos obtenido de otros tejidos como el ilio o el duodeno. Esto nos llamó mucho la atención y pensamos si podía haber alguna relación con la patología, con alguna patología. Pensamos si había alguna enfermedad que afectase el colon, pero no al ilio o el duodeno. Obviamente la colitis nos llamó la atención, es el primer objetivo, y al repetir los experimentos por oposición a los controles sanos, donde STP está en un 80% de ellos, en los pacientes con colitis solo lo encontramos en el 21% de los pacientes. Así que decidimos hacer estudios funcionales. Para cortar una historia muy larga,
Esta es la capacidad de producción de interleuquina 10 por parte de las células dendríticas, citocina inmunosupresora. Cuando las células dendríticas las exponemos a STP, aumentamos su capacidad de producir IL-10 y bloqueamos su capacidad de producir la citocina proinflamatoria IL-12. Este descenso no fue estadísticamente significativo, es cierto, pero es que la inmensa mayoría de los controles sanos no producen IL-12, con lo cual no se puede bloquear lo que no se produce, pero los pocos controles sanos que tenían producción de IL-12, esta quedó completamente bloqueada. ¿Y qué ocurre en los pacientes con colitis? Sabemos que en los pacientes con colitis sus células dendríticas presentan un perfil proinflamatorio activado y hemos descrito previamente hace años en el laboratorio que sus células dendríticas de estos pacientes presentan una expresión muy aumentada de moléculas TLR que les permite a las células dendríticas reconocer las bacterias. Obviamente hemos validado estos resultados y vemos cómo en las zonas inflamadas de los pacientes con colitis sus células dendríticas expresan una cantidad muy elevada de TLR2 que sin embargo fue bloqueada o revertida cuando cultivamos a las células dendríticas en presencia de STP. TLR4 lo encontramos aumentado tanto en las zonas inflamadas como no inflamadas de estos pacientes y de nuevo al añadir STP a nuestros cultivos bloqueamos la producción o bloqueamos la expresión de TLR, es decir, las propiedades desreguladas de las células dendríticas en los pacientes con colitis fueron revertidas por este péptido que está ausente en los pacientes con colitis. Muy bien, ¿y qué podéis decir? ¿Y esto tiene implicaciones funcionales? Aquí, aunque no me gusta, pues hicimos un step back y fuimos a los modelos murinos. Modelos murinos a los que alimentamos con DSS durante 7 días en el agua que beben. DSS es un agente químico y estos ratones, estos modelos, desarrollan un modelo muy agresivo de colitis. Tenéis toda la razón, es un modelo de colitis química, no es una colitis biológica, pero es lo que hay, obviamente. Los ratones no desarrollan colitis, hay que inducirlo de alguna forma y este es un modelo muy agresivo de colitis. La novedad de nuestro abordaje es que les dimos por una sonda gástrica STP a los ratones el día 1, 3 y 5 para posteriormente sacrificarlos el día 7 y ver lo que había pasado. No entendemos muy bien por qué sucede esto, pero cuando los ratones desarrollan esta colitis, tienen un acortamiento de su colon, creemos que tiene que ver con la deshidratación, nadie lo sabe, la verdad, pero este acortamiento del colon correlaciona muy bien con la gravedad de la inflamación que desarrollan. Podemos ver cómo obviamente al sacrificarlos, los ratones que desarrollaron colitis, su colon se ha acortado y STP, cuando se lo dimos a los ratones, bloqueó este acortamiento del colon. Esta es la estructura tisular de los ratones cuando fueron sacrificados. Podemos observar cómo los ratones que no recibieron tratamiento STP pues tienen una estructura histológica muy bonita, preciosa, perfecta, etcétera, completamente desestructurada e inflamada en los ratones que recibieron DSS, que desarrollaron la colitis, y cómo STP bloqueó completamente el desarrollo de la inflamación. Este es el Severity Score de los ratones con todas las variables que se tienen en cuenta. Obviamente DSS induce de nuevo una fase muy activa de inflamación que fue revertida por STP. Y no solo eso, también estudiamos muchísimas variables como numerosas citocinas en plasma de los ratones o producción de mediadores proinflamatorios en el colon como IL-6 o MCP1, inducida siempre en presencia de DSS, y cómo STP bloqueó completamente el desarrollo de la patología, es decir, STP además tiene efectos reguladores in vivo. Dicho esto, nos faltan muchas preguntas o hay muchas preguntas que no sabemos. En primer lugar, ¿cómo hemos curado la enfermedad? ¿Estamos actuando sobre las células dendríticas? ¿Hay algo más? No lo sabemos. Lo que es más importante, los ratones generalmente empiezan a desarrollar la patología en el día 2 o día 3. Sin embargo, STP fue añadido ya el día 1, 3 y 5, con lo cual no sabemos si hemos curado o prevenido el desarrollo de la enfermedad. Tampoco hemos identificado la dosis mínima más efectiva para tratar a los ratones, pero todo esto es trabajo en desarrollo, no ha sido publicado, pero es muy encouraging, muy esperanzador, o sea, muy... ¿Cómo se dice en español? Encouraging. ¿Esperanzador? Sí, lo siento, el Spanglish. Muy esperanzador. Estamos validando los resultados en Norwich, todo se ha validado en el Reino Unido, y si todo continúa por esta senda, esperamos hacer un First into Humans en el St. Mark's con STP, pues en el 2016, dentro de 10-12 meses. Hacia mayo del año que viene esperamos poder empezar a un fase 1, si todo va bien.
Es decir, tras esta charla espero haberos convencido que el diálogo entre las células dendríticas, entre el sistema inmune y la microbiota es mediado, al menos parcialmente, a través de factores solubles como STP, que incluso tiene la capacidad de inmunomodular in vivo a los ratones y prevenir el desarrollo de la enfermedad, lo que puede ser un nuevo marcador como biomarcador para ser usado en terapia. Y obviamente agradecer a toda la gente que de una u otra forma ha colaborado en este estudio, mi supervisora Prof. Knight, Elsa Hart, la cabeza del IBD Unit, todos los colegas del laboratorio, por supuesto a Borja Sánchez, colega microbiólogo, él es el verdadero impulsor de STP, todos nuestros colegas internacionales y el Vivi SRC que financió mi trabajo y mi sueldo durante los últimos años en el Reino Unido. Muchas gracias.